Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la quinta revelación, el libro de Urantia. Buenas noches, vamos a retomar el estudio del prólogo. Vamos a avanzar por la quinta parte del prólogo que se llama La realidad de la personalidad. Hoy Jotica nos va a hacer la moderación de esta lectura, de este estudio. Adelante, Isabelita. Gracias, Normita. Bueno, vamos a armonizarnos todos, aquí entre todos, pero especialmente pongámonos en armonía con todas esas huestes celestiales que siempre están acompañándonos, prestando ese maravilloso servicio o ministerio de amor, misericordia y bondad, que es lo que ha dispuesto nuestro Padre Celestial. Y que sea Él quien dirija nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestras emociones, y logremos mayor discernimiento en este compartir tan amoroso en verdadera hermandad como merecemos nosotros, todos los hijos de Dios, vivir en amor y en hermandad. Que sea el Padre quien dirija todo este momento y que nos llene con todas sus bendiciones hoy y cada día de nuestros días por toda la eternidad. Amén. Muy bien, muchas gracias. Entonces, retomando el estudio que hemos llevado del prólogo del libro Urantia, me pareció prudente hacer un pequeño resumen. Son solo 2 diapositivas de la parte cuarta que nos hablaba de la realidad del universo. Nos hablaba de que la realidad se actualiza de manera diferenciada en diversos niveles del universo y nos hablaba de que la realidad existe en la parte deidificada, o sea, estamos hablando de las deidades, de las partes, de la parte espiritual, y la realidad no deidificada, de lo que es la parte material, pero que había unas realidades correlacionadas o interasociadas, que así también lo llama el libro, donde reúne la parte espiritual y la parte material. Además nos dice que el ser humano, que un evento importante, a ver, creo que es aquí. Desde el punto de vista de esta misma realidad que estuvimos mirando en esa parte cuarta del prólogo, nos habla de que desde el punto de vista del tiempo y del espacio, la realidad se divide en lo actual y lo potencial. Y cuando hablamos de lo actual y lo potencial, hablamos de realidades que existen en su plenitud. O sea, por ejemplo, si hablamos del Hijo Eterno, Él es la realidad de todo lo espiritual. Por lo tanto, si hablamos del ser humano, Él también es espiritual, pero es una espiritualidad potencial. Por eso se dice que ahí en el numeral número 1, lo actual y lo potencial. Lo actual es lo que ya es en este momento. Hablamos con el ejemplo que pusimos, que en el caso del Hijo Eterno es una realidad que tiene que ver con todo lo que es espiritual, y en el caso del ser humano, lo que puede llegar a ser, que en este caso es el Hijo del Hombre, o sea, el hombre material, tiene una potencialidad espiritual que no está realizada. Y en el caso de la realidad absoluta y la subabsoluta, estas realidades se proyectan en aquellos niveles que se llaman lo absónito, lo finito, lo existencial. Y cuando hablamos de lo absónito, son realidades con respecto al tiempo trascendido, mientras que en el caso de las realidades finitas, son aquellas que tienen que ver en la actualidad, en el tiempo. Se dice que hay en la tercera parte que nos habla que la realidad, dice que la realidad existencial y experiencial. La deidad del paraíso es existencial, porque siempre ha sido. Pero las realidades emergentes, por ejemplo, como el supremo, el último, son experienciales, porque es que ellos se están nutriendo con nuestra experiencia. Y la expansión de la deidad como tal, cuando se expande en el universo como tal,
Entonces diríamos que siempre son personales e impersonales porque eh, son los valores que se concentran en este momento, en la actualidad y, por ejemplo, en el caso de la isla del paraíso, que siempre ha sido, que siempre, siempre existirá. Entonces, mire que la realidad se manifiesta en todos estos aspectos. Y otro aspecto que nos hablaba esta cuarta parte es sobre el paraíso. Y nos habla de las características que tiene el paraíso y que de una forma o sea, u otra es que el paraíso es el que ubica el centro de todos los universos y que al mismo tiempo no tiene ningún lugar porque está trascendido en el tiempo, por así decirlo. Y entonces la isla de paraíso tiene una ubicación universal, pero no tiene una posición en el espacio, porque es que está por encima del espacio. Eso es algo bastante difícil de entender. Porque ¿qué es la isla de paraíso? No es creadora, es controladora, porque es el controlador, fuente inmóvil de todas las cosas. Es el origen de todos los universos. Eh, es a su vez está aislada, o sea, porque cuando decimos que está trascendida en el tiempo, porque en esa ubicación que no tiene, que está en el espacio, es difícil de entender que nada la representa, nada es el paraíso y al mismo tiempo lo es todo, porque es pasado, presente, futuro, todo está contenido allí. Entonces, esa parte era la que nos hablaba la cuarta parte que ya vimos antes de iniciar hoy, que vamos a iniciar una quinta parte que se llama las realidades personales. Mire que aquí eh, en esta cuarta vimos fue las realidades como se ven desde el punto de vista del tiempo y del espacio. Y ahora vamos a mirar la realidad de las personalidades. 5. Las realidades de la personalidad. La personalidad es un nivel de la realidad deificada y se encuentra desde el nivel mortal y el de los seres intermedios de la activación más elevada de la mente de adoración y sabiduría a través del nivel morontial y espiritual hasta el logro de la finalidad del estado de personalidad. Esa es la ascensión evolucionaria de la personalidad de las criaturas mortales y la personalidad semejante. Pero existen numerosas otras órdenes de personalidades del universo. Aquí nos están hablando de las realidades personales, porque el ser personal es un nivel que tiene que ver con el momento en que él se edifica, y nos dicen que eso tiene un sentido, o sea, que tiene una dirección, y esa dirección es ascendente. ¿Y de dónde asciende? Desde la mente superior del ser humano, incluso de los seres intermedios, porque a todos estos seres, ¿qué los motiva? La adoración, la sabiduría. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de la vida moroncial y de la vida espiritual, porque inclusive nosotros tenemos que pasar por esa vida moroncial y luego llegaremos a la vida personal espiritual. ¿Para qué? Para llegar a nuestra verdadera realidad, que es una realidad de seres personales, de unirnos con la personalidad, porque en esa fusión con la personalidad y el ajustador de pensamiento, en ese momento el modo de ser personal, el criatura humano, es también ascendente, es evolucionaria. Y, y, y esto no sucede solamente en el caso nuestro. Nos dicen que así como nosotros somos ascendentes, evolucionarios, también hay otros seres en el universo que también tienen procesos similares a nosotros, que nosotros no somos la única orden que estamos buscando esa realidad personal. Así lo veo yo. Si alguno de ustedes lo ve de otra manera, pues los escuchamos porque de eso se trata este estudio, en que de todos veamos este tipo de realidad personal. La semejanza con el Padre. Yo quiero hacer una pregunta. Dios dice que la personalidad es un nivel de la realidad deificada. En el párrafo anterior
veíamos que la realidad es deificada y no deificada. Entonces mi pregunta sería, si esta es un solo nivel de la realidad deificada, la personalidad, ¿cuáles son los otros niveles? El nivel material, porque la materia también tiene un proceso de realidad como tal. Mira que... Pero no es eh, deificada, es esa no no es Sí, deificada. deificada, no es no es deificada. verificado. Sería bueno Correcto. si supiéramos Et- dónde dice en el libro eso para no Y, embolatarnos. y mira que... Mira, Porque yo sé que en el prólogo, en alguna parte dice que la realidad es que la realidad universal, o sea, estas realidades todas se manifiestan en Urantia y mencionan las siete realidades, pero son de la personalidad nomás. bueno, de tu pregunta, pues del nivel deificado, justamente sale todo lo que tenga que ver con la personalidad, que claro, puede ser la personalidad, pero también pueden ser los valores, las fuerzas espirituales, eh, todo lo que gira alrededor de la personalidad, pero lo central en lo deificado es la existencia de personalidades, ya sean humanas, divinas, ángeles. Entonces, por eso empieza así el, el párrafo. El párrafo 5. No es que Hace, hayan otras fases, puede ser que una direct- de las fases, o sea, directamente empieza mencionando que lo deificado tiene que ver con la personalidad, mejor dicho. Pero la personalidad funciona, por ejemplo, con base en valores. Los valores también son de lo deificado, o con leyes espirituales, o con gravedad espiritual. Entonces, hay muchas cosas que están alrededor de lo personal, del concepto de personalidad. Pero y lo más importante acá es porque es que eh, todo el mundo, nosotros de pronto ya no nos damos cuenta, pero todo el mundo cuando llega al libro de Durantia llega con una idea de la palabra personalidad. Y aquí en el prólogo ellos están tratando de dar las definiciones, de pulir, de delimitar lo que van a significar las palabras. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es, para una persona nueva o incluso para un antiguo, recordarle que no porque queramos que crea uno en el libro Durantia, porque yo siempre insisto que puede haber personas que tienen un interés académico y tienen otras creencias, pero quieren entender lo que dice el libro. Entonces, para cualquiera que esté interesado en entender el libro, sea creyente o no, en esta revelación, debe tener claro que mientras lo lea, debe ajustar su mente a las definiciones tal como las delimitan, las redefinen los reveladores, o sea, los que entregaron los documentos. Entonces, para ellos y para todo el libro, la palabra personalidad va a tener unos significados que no son iguales a los que hay en el lenguaje común o en la psicología. Entonces, lo primero eso es difícil de hacer brevemente porque hay todo un documento, bueno, hay varios documentos donde se describen muchas características y aún así sigue siendo algo casi misterioso, pero así brevemente, la idea es que nosotros tenemos algo que no cambia y eso es la personalidad y es lo que nos identifica o hace que tengamos una identidad a pesar de que cambiemos, de que nuestras ideas cambien, de que nuestro desarrollo espiritual cambie. Siempre hemos sido los mismos, o sea, el yo no es una ilusión, eso por una parte. Por otra parte, nos da la posibilidad de tener libre albedrío. Y por otra parte, hace que nos reconozcan por siempre, sin importar que tanto hayamos cambiado en otros aspectos. Es como el núcleo que alrededor del cual están engarzadas las demás características y no cambian nunca. Y lo que sí busca la personalidad es expresarse cada vez mejor a medida que nosotros ganamos en desarrollo experiencial. La personalidad ya tiene unos dones, unos atributos, pero por ejemplo, eh,
Tú puedes tener en tu personalidad el impulso de ayudar a otros a, a sanarse, digamos. Voy a poner un ejemplo, pero si no estudias medicina, no lo vas a hacer tan bien, ¿no? O cualquier otra área que te ayudas a ayudar a las personas. Entonces la personalidad no cambia, pero lo que sí va a cambiar es su habilidad para expresarse, ¿sí? Eso, y eso es lo mismo que le pasa al Supremo, que el Supremo es la deidad experiencial que está creciendo en poder, en experiencia, y su personalidad se está, por eso, manifestando de formas más plenas cada vez, ¿no? Que el libro lo llama poder, personalización del Supremo. O sea, él tiene unas personalidades de siempre también, pero a medida que gana en experiencia con nuestra experiencia, se Se vuelve expresa. un mejor gobernante, digamos. Entonces la personalidad no es el temperamento, vale la pena decir lo que no es. El temperamento, el libro reconoce pues que tenemos temperamento, pero eso no es la personalidad. El temperamento es algo biológico que depende de la genética, depende de niveles de neurotransmisores, eh, bueno, es algo heredado. Eh, que eso en psicología y se llama personalidad, por ejemplo, hay test de personalidad, hay clasificaciones y son muy interesantes, pero eso no es acá en Urantia. Eso lo llamaría Urantia temperamento. ¿M? Entonces, la personalidad es lo que hace que, digamos, es la razón de todas las demás cosas. Lo no deificado tiene que ver con energía, materia, existe para estar al servicio o en función de, o está justificado por lo personal. O sea, lo más importante son las personas. Y además, Dios es persona, que es lo otro en que el libro Durante hace énfasis una y otra vez. Y por eso podemos tener una relación personal de comunión, porque eso solo puede existir entre personas, aun cuando no lo podamos entender. Entonces, por todas esas Tenemos, cosas, es que hay que entender y leer con cuidado este, esta introducción, porque si no hacemos la pausa en esos detalles, que son los que van a servir después, entonces, pues no vamos a entender las otras partes que vienen luego en los documentos. Gracias. tenemos la mano levantada de Oli Oli. No, yo quiero entender un poquito más esto en el sentido de que la personalidad es un don, es una parte de Dios que nos dona, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es intercambiable con ningún mortal. Es única e irrepetible en nosotros. Por eso que se confunde un poco con la personalidad, lo que eres tú, jovial, aquí y allá, en la tierra. Ahí viene la confusión. Pero es un fragmento de Dios, ¿no es cierto? Que nos entregan, que también va a tener un nombre finalmente, o sea, te va a identificar a ti con tu nombre, ¿o no? Va a ser única, no va a ser otra persona que va a tener esa personalidad como el ajustador que nos habita y que elige al ser que va a habitar, ¿no es cierto? O sea, es un fragmento de Dios, ¿o no? Donado a nosotros, ¿o no? Efectivamente, la personalidad es una dádiva exclusiva del Padre. De hecho, Él delegó todas las funciones en todos sus hijos, especialmente en sus hijos creadores trinitarios. Y, y en el caso de la personalidad, eso es algo que es solo y exclusivamente que Él otorga. Él da a cada criatura ese don maravilloso que es la personalidad. Entonces, por eso aquí estamos hablando de realidades personales. Entonces, sigamos con el siguiente párrafo, que ya nos habla ya no de la realidad personal, sino de las realidades que tienen que ver Póngalo. con la del universo, con la... Mire, mire, mire como dice. La realidad está sujeta a la expansión universal, la personalidad a la diversificación infinita, y ambas son capaces de coordinación casi ilimitada con la deidad y de estabilización eterna. Aunque se limita definitivamente la gama metamórfica de la realidad no personal, no conocemos limitación alguna en la evolución progresiva de la realidad de la personalidad. Pues tiene coherencia con lo que estábamos diciendo Con ahora. el anterior, sí. Esa da vida del Padre. Si yo soy el Padre y yo le dono a cada uno de mis
hijos un pedacito mío para que la haga realidad en su experiencia y el Padre Norma. Infinito. Entonces ahí está representado en decir eso, que la personalidad no, la realidad personal no tiene límite. Pero miren que también nos hablan de esta realidad del universo. Y cuando miramos las galaxias, cuando Edwin Hubble, que fue el primero que hizo estudio de las galaxias, vio que todas tenían como un corrimiento hacia el rojo, por lo cual dedujo que el universo está en expansión, porque si las galaxias tuviesen un corrimiento al azul, querría decir que están acercándose, que están viniendo. Es como cuando uno ve las luces de los vehículos, que a la medida que se van alejando, uno ve únicamente los stops. Asimismo sucede con las galaxias, en el espectro, ellas se van alejando hasta el rojo, y eso indica que todo el universo está en expansión. Entonces, la realidad del universo está justamente sujeta a esa expansión universal, pero nos dice que la personalidad se diversifica infinitamente, aunque esa diversidad está coordinada por la deidad. Y cuando nos dicen que hay un alcance metamórfico, quiere decir que hay unos cambios, que la realidad es cambiante en todos los niveles. Por ejemplo, podríamos hablar de la realidad de los ángeles. Ellos tienen un nivel de realidad que difícilmente podríamos entender. La realidad de los Melquisedec. Nuestra realidad, incluso la ciencia lo define como aquello que podemos percibir con nuestros sentidos. Ese es nuestro nivel de realidad. Pero aún así, cada persona podría tener un nivel de realidad porque su manera de entender y percibir las cosas es diferente. Por eso, mientras ya me parece que se refiere a esa realidad cambiante que no es personal y, y- y que tiene que ver con la evolución, con el progreso, que tiene que ver con el ascenso, del que estuvimos hablando anteriormente, cuando se habla de las realidades espirituales. Miren que aquí hablamos es definitivamente de una realidad que no es personal y tiene que ver con donde nos desenvolvemos, donde se desenvuelve la parte espiritual es en la materia. Por eso la realidad está sujeta a esa expansión y seguirá expandiéndose, tal como lo demuestra la ciencia. Hay realidades que, como dicen, no se puede cambiar. El hecho de la fecundación de un nuevo ser que trae ahí los tres componentes fundamentales para crear la vida. En la personalidad propiamente, pues lo que sí podemos es cambiar de realidad, porque estamos llamados a superarnos, estamos llamados a conocernos a nosotros mismos, conocer ese mundo maravilloso, pero también conocer todas esas anticualidades que se esconden detrás de las cualidades, de las virtudes, de los talentos, de todo esto. Y, y cuando logramos cambiar una de esas anticualidades, pues automáticamente cambiamos de realidad. Digamos, un ejemplo concreto, la persona que se alcoholizó, pero de un momento a otro, pues tomó la determinación de dejarse ayudar y, y logró poner en práctica una serie de técnicas para desintoxicar su cuerpo y abandonar ese camino. Entonces ahí automáticamente cambió la realidad, cambió la realidad. Entonces esto significa que nuestras personalidades podemos cambiar de realidad. Hay realidades que no se pueden cambiar, pero estamos llamados
a cambiar todas esas realidades que impiden un crecimiento en el orden espiritual. Eso era lo que quería. Gracias, don Argemiro. Yo quisiera hacer énfasis en esta última parte que dice que mientras que el alcance metamórfico de la realidad no personal está definitivamente limitado, no conocemos límite alguno para la evolución progresiva de las realidades de la personalidad. O sea que, mire que la parte material tiene una limitación, aunque creamos que desde nuestro punto de vista el universo no tiene límite, pues mire que aquí siempre nos dice, es limitado. Y en el caso de la evolución progresiva de la Una realidad, interpelación allí, antes de que siga este pedacito. sí, sí, Cuando se habla de gama metamórfica, se refiere sí, a la, digamos, a la capacidad de transformarse, de cambiar. Ujú. de transformarse o de expresarse. Entonces, si yo digo que la realidad no edificada está limitada en cuanto a su gama metamórfica, es a su forma de expresarse, pero infinita sí es. ¿Sí? Nosotros no conocemos el fin de la materia. ¿Sí? No es infinita ni será infinito. Solo ¿Cómo se se- Es- llenará el espacio en su totalidad cuando el universo maestro alcance la perfección. No, igualmente la manifestación de lo no edificado también es infinito. Norma, el padre en este momento está desarrollando su proyecto que se llama tiempo y espacio. ¿Ya? La ciencia cree que el espacio es infinito porque no tiene cómo medirlo, por supuesto. Pero el proyecto en sí del padre va a tener un tiempo y va a tener un límite. Sí, pero para el universo, para la era del supremo, o sea, para el espacio-tiempo, pero es infinito porque no sabemos los otros espacios exteriores hasta dónde van a llegar. Aquí viendo en nuestra era es finito, como tú dices, estamos de acuerdo. Pero en cuanto a todos los espacios exteriores que faltan por desarrollarse, es totalmente infinito. No, porque es que si decimos desde el punto de vista real de la ciencia y de la humanidad, el universo no tiene fin. Pero si lo decimos desde el punto de vista del estudiante durantiano, sabemos que sí tiene un límite, que sí tiene un fin y que, por lo tanto, si usted le dice eso a alguien que no tiene ni idea de Durantia, está está en película. Bueno, pues aquí estamos Entonces, estudiando Urantia. sí, Pero, correcto. pero es que en Urantia también dice que el universo es infinito. Entonces no me pueden venir a decir que no es infinito. Yo no Ujú. sé si Andresito nos puede aportar allí algo. O sea, yo Hay sé una infinidad, sí existe la eternidad e infinidad, pero el proyecto del Padre está por fuera de ese círculo. Él mismo es el que ha sacado de allí para poder jugar a hacer este proyecto que él mismo ha denominado tiempo y espacio. En los niveles experienciales logrados, todas las órdenes o valores de la personalidad son asociables y aún co-creacionales. Aún Dios y el hombre pueden coexistir en una personalidad unificada, tal como está demostrado tan exquisitamente en el estado presente de Cristo Micael, Hijo del Hombre e Hijo de Dios. Sí, Alcanzar los niveles experienciales, todas las órdenes, los valores personales son relacionables, incluso co-creativos. ¿Sí? Hasta Dios y el hombre pueden coexistir en un ser personal unificado. Claro, cuando hablamos de esa presencia que tuvo Jesús aquí, él era hombre, pero también era Dios. Y eso es un nivel que puede alcanzar la realidad también, un nivel experiencial de los valores. Y cuando estamos hablando como estamos hablando de la realidad de la personalidad, eh, estamos hablando que aún los dioses tienen que ser ese tipo de estados. Yo no sé cómo, o que aquí lo llaman auto-otorgamientos, donaciones, transformaciones, todas las órdenes
superiores hacen un proceso descendente y nosotros los de abajo hacemos un proceso ascendente, contrario. ¿Qué más podemos decir de este parrafito? Pues que el libro más adelante nos dice que el ser, el mortal, seres como nosotros, que hagan un trabajo especial, pues de verdadera entrega a hacer la voluntad del Padre, alcanzan el primer círculo cíclico y pueden hacerse uno con ese Espíritu de Dios. Aunque en el Maestro Jesús no se iba con el ajustador, él siempre fue Dios y hombre, siempre. No hubo dualidad. Ujú. Ahí te Nosotros has debemos tocado, lograrlo. ¿Mm? pero tocaste un tema que es como muy álgido, que es hablar de la adquisición de los círculos psíquicos como un requisito para iniciar el proceso de ascenso. Y yo creo que al paso que vamos, yo creo que ninguno alcanzamos el tercer círculo psíquico y nos toca quedarnos como sobrevivientes durmientes. Es muy complicado, ¿no? Así es, así es. Pero hay que trabajar en ello. Muchos lo están intentando y seguramente lo logran. Hasta Dios y el hombre pueden coexistir en un ser personal unificado. Ese párrafo está allí como una cuñita adicional, ¿no? Que ¿Cierto? no le da continuidad a la discusión anterior, Sí. Entonces pero miremos. muy importante. Todas las órdenes y fases subinfinitas de la personalidad son asociativas, alcanzables y potencialmente co-creacionales. Lo prepersonal, lo personal y lo superpersonal están vinculados por un potencial mutuo de logro coordinado, alcance progresivo y capacidad co-creacional. Pero lo impersonal no se transforma nunca directamente en personal. La personalidad no es nunca espontánea, es el don del Padre del Paraíso. La personalidad está súper impuesta sobre la energía y está asociada solamente con los sistemas vivientes de energía. La identidad puede estar asociada con esquemas no vivientes de energía. Aquí sí nos va a tocar entre todos ir cortando tela lentamente porque hay aspectos, por ejemplo, como las facetas que nos salen ahí. Por ejemplo, la faceta subinfinita del ser personal se alcanza de forma relacionada, incluso son potencialmente co-creativos. ¿Cuál personal es, qué personalidad es co-creativa? Sería la pregunta. Y subinfinitas quiere decir simplemente más allá del Padre, el Hijo y el Espíritu infinito. Todas las Que demás son los son, tres, que son sí, los todas las tres demás son importantes. subinfinitas. O sea, el resto de seres del universo Todos. eh, pueden, digamos, lo que quiere decir en este párrafo y en el anterior es que cuando las personalidades se asocian, puede haber un crecimiento sin límite. Mm. Digamos, las metamorfosis de lo material, de la energía, llegan a un límite y ya no puedes hacer más con eso. Pero en lo personal es como si fuese un pozo sin fondo. O sea, digamos, las personas son infinitamente más interesantes que las cosas por el hecho de ser personas. Y acá está hablando eh, de fases eh, asociativas y co-creacionales. O sea que asociativo es que pueden trabajar varias personas y descubrir y lograr desarrollos y crecimiento. Y co-creacional es parecido, pueden crear cosas además. Aparte del crecimiento, pueden dar lugar a cosas nuevas. Entonces, digamos que por el hecho de existir la personalidad, el universo nunca será aburrido. Eso es lo que indica acá.
Y también nos dice que nunca lo impersonal se transmuta directamente en personal. El ser Sí. personal nunca, y que no, o sea, que es algo que no es espontáneo, es un don del Padre del Paraíso. Y hay que acordarse también eh, de que en el libro de Urantia, digamos, en la realidad hay como cuatro sustancias, por decirlo así, fundamentales. O Está cuatro lo niveles de material, realidad. Sí. está así lo material, la energía y la materia. Luego está lo mental y luego está lo espiritual. Y más allá, casi que antecediendo o en un nivel que es muy misterioso, porque uno diría casi todo eso materia o mente o espíritu, ¿qué más puede haber? Pero el libro dice que está está en las realidades de la personalidad, que la personalidad no es ni materia, ni mente, ni espíritu. Y la personalidad, en cierto modo, es más, eh, dijéramos, trascendental y antecede a las demás, porque en el yo soy, eh, algo que existía era el plan, el propósito, lo que ellos llaman la autovoluntad. Y la existencia de voluntad indica personalidad, porque esa es una de las características, el libre albedrío, ¿sí? Eso te lo da el tener personalidad. Entonces, en ese sentido, la personalidad es mucho más misteriosa que las otras tres, que los otros tres niveles, y dicen los reveladores que la personalidad es uno de los misterios no resueltos de los universos. Y hay algo que hay que destacar ahí es eh, que la parte, el ser personal se superpone, dice ahí, a la energía. O sea, que está por encima de los sistemas vivientes, está por encima de todo, porque la personalidad está por fuera de. Correcto. La personalidad no es energía. La Exacto. energía se divide en materia, mente y espíritu. Y la personalidad está por encima de ello. De hecho, al crearse el yo soy, él es quien le da origen a la energía. Pues energía organizada. La personalidad es un Don don que le da al Padre divino. ese cuerpo, en nuestro caso, pues, o sea, a los seres volitivos, a un ser vivo. Esa personalidad sería cuando una persona opta por no seguir el plan y se extingue. ¿Dónde iría esa personalidad? Porque es algo que no se puede deshacer Dios de algo que Él nos dio, ¿no? Cuando hay un ser que no sobrevive, la personalidad se va para el Supremo. ¿En serio? Con la experiencia de Él, Es la de que experiencia. Sí. Yo ahí sí me quedé pensando. Reynoso, Nada se pierde, pues yo sé nada que se nada se pierde. pierde, pero el ajustador vuelve de Bennington y le toca hacer un curso recurso remedial y repetir en algunas materias porque su humano hospedero no sobrevivió. El alma eh, pasa a ser parte del Supremo, Sí. junto con la experiencia, pero la personalidad sí no tengo claro a dónde va. Los arcángeles toman todas las partes de la personalidad y como es potencial lo que queda, vuelve para. No, ahí perdona que te Pero contradiga, la personalidad que se pero actualiza se va en el alma. no, no cuidan la personalidad, cuidan el alma, que es una El alma. construcción personal. El ¿Los qué? libro dice los ángeles. No, los arcángeles. No, tampoco. El Cuando se libro, hace el ensamble del individuo que va a resucitar, acuérdate que los ángeles cuidan el alma, ¿sí? El ajustador llega con el mismo número de identidad de esa alma, pero los arcángeles son los que protegen que no me acuerdo el término, esquemas de la personalidad, no sé si son esquemas. Y ellos no, tres tienen que estar presentes para el reensamble. no, no estoy de acuerdo. A Entonces le ver, busco en el libro
Sí, busca. Pero mira, de qué sí puede que diga algo parecido, pero de qué sí me acuerdo perfectamente, de que ellos dicen que en el paso de la muerte al reensamble en los mundos celestiales de un ser humano que fallece, ellos dicen, en cuanto a la personalidad, no lo sabemos. O sea, ellos no saben durante el periodo de la muerte hasta la resurrección dónde se encuentra la personalidad. Es un misterio. Pero el hecho es que cuando todos los factores constituyentes del ser, un nuevo cuerpo, la capacidad para una nueva mente, el ajustador, son ensamblados, la personalidad reemerge, se manifiesta nuevamente. Pero ellos dicen, no lo sabemos. Sí, lo que guarda son lo que decía Isabelita ahora, que son como unos enlaces, como para que cuando a mí me vayan a reconstituir, me pongan mi misma personalidad, así pues diciéndolo abruptamente. Hay una cita de la muerte, aquí la tengo casi encontrada. Ah, Mm, qué bueno. Aquí está. No, no me encuentras rapidito todo. Dice así, durante el tránsito de los mortales, la pongo, Jotica, ¿la puedes buscar allá o la Sí, yo. Dime que, ¿dónde la busco? 112, 15? Ya te lo pongo. Durante el tránsito de los mortales sobrevivientes desde el mundo de origen hasta los mundos de estancia, sea que experimenten la reconstitución de la personalidad en el tercer periodo o que asciendan al tiempo de una resurrección de grupo, los arcángeles de sus mundos de actividades especiales preservan fielmente el registro de la constitución de la personalidad. Estos seres no son los custodios de la personalidad como los guardianes seráficos lo son del alma. Pero sin embargo, es verdad que todo factor identificable de la personalidad está salvaguardado eficazmente en la custodia de estos fideicomisos confiables de la supervivencia mortal. Todo factor identificable. En cuanto a la ubicación exacta de la personalidad, lo que decía Andresito, durante el tiempo comprendido entre la muerte y la sobrevivencia, no lo sabemos. O sea que teníamos la verdad así entre todos. O sea que teníamos razón Normita, razón Isabel, Reynoso todos teníamos un pedacito. entre todos, sí. Gracias, Normita. Como yo lo entiendo, es así, mira. El padre lo primero, o sea, para que yo exista, lo primero que existió allá en el paraíso fue la personalidad divina que el padre hizo que yo fuera, lo que él quiere que yo sea, él es el que lo crea. Miguel de Nevadón toma son los modelos allí para venirnos a crear a nosotros. Esa personalidad que el padre me otorga a mí tiene un número de identidad que es el mismo número que toma el ajustador que elige venir a entregarme el programa perfecto para que yo alcance esa perfección que el padre ha dispuesto para mí. Entonces, cuando yo muera, la personalidad potencial significa esa que el padre me dio, pero que yo no fui capaz de llevar a la realidad, actualizarla. Queda ya. ¿En dónde está la personalidad potencial? Pues en el absoluto de deidad. Pero la parte que yo, lo poquitico que yo haya logrado llevar a la realidad o actualizarlo, ¿sí? Yo tengo entendido que queda como encapsulada esa experiencia mía en el alma. En el alma, o sea, la parte de personalidad actual que yo logre va en el alma. Y esa alma posteriormente es la que se va a espiritualizar y esa es la que si algún día lo logro, se personalizará, se completará. Yo así es como lo logro entender. Puedo estar equivocada, por supuesto, pero me queda más sencillo entenderlo así. Argemiro. Sí, como la personalidad es un continuo aprendizaje en los seres humanos, No, eh, todos aquellos actos conscientes, los actos conscientes, todo lo que hacemos conscientemente, pues vamos desarrollando esos planos superiores de conciencia. Entonces, para mí, yo creo que esa personalidad
Pues lógicamente que está acompañada con ese caudal de experiencias que cada ser humano tenemos para ir purificando todos nuestros actos conscientemente. Entonces, eh, porque una vez que uno desencarna, pues todos esos aprendizajes, eh, es decir, ¿a dónde van? Yo considero que eso van a planos superiores de conciencia cuando hemos hecho las cosas conscientemente, digamos, en todo lo que tiene que ver con las cualidades que él mismo, que el Padre, el Maestro Jesús nos enseñó, o lo que es los Micaeles, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que eso está acompañado allá con la conciencia. Mira una pregunta. Tú en 2 momentos has hablado y me da la sensación de que estás diciendo que la personalidad sufre cambios, modificaciones, evoluciona, ¿sí? ¿O estoy interpretándote mal? La personalidad, pues, es una realidad que no se Sí, puede cambiar. nunca va Pero a cambiar. ¿qué es lo que se puede cambiar? Las realidades que creamos nosotros como seres humanos. Esas nuevas realidades que vamos generando para nuestro progreso, para nuestro desarrollo en todas las dimensiones humanas y especialmente en la espiritual. Eso es lo que yo tengo claro, que indudablemente hay realidades propias, incambiables, pero las realidades que nosotros podemos generar, esas son cambiables porque las estamos cambiando, es decir, el mejoramiento, lo que dice allá en la Biblia, hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la altura y plenitud de Cristo Jesús. Entonces eso significa que el trabajo a nivel interno que cada uno de nosotros desarrollamos es lo que nos va a permitir crear nuevas realidades en la medida en que vamos creciendo en nuestros niveles espirituales y de conciencia. Es correcto. Pero, Argemiro, yo creo que el libro Urantia llama a los niveles superiores de conciencia, los llama niveles morontiales. Eh, Y están contenidos en esos mundos de estancia. Que son, bueno, sí, digamos que es Sí, el sí, exacto. lenguaje puramente, puramente. Sí, Yo pero había dicho eso, pero con el micrófono apagado. Que yo había- que sí, Sí. que estaba de acuerdo con Argemiro, pero los términos que él maneja, habría que buscarle las equivalencias acá en Urantia, pero en realidad sí es. ¿Sí? A mí me dan, pero yo tengo un plan que me lo fabrica el ajustador y el padre me dota de personalidad para que yo coja esa personalidad que es el mismo un pedacito y la exprese. Entonces, esa conjunción de plan con dotación de personalidad es lo que yo voy haciendo real, que yo voy haciendo actual o lo voy volviendo una realidad ya acá en mi experiencia. Correcto. Y si yo logro hacer eso de una manera de valor supremo, eso es lo que me convierte en alma, esas acciones. De alguna manera, el Urantia, inclusive la Biblia lo dice, esos son los frutos del Espíritu. 16:9:3, del que no sobrevive. Y también lo encontré en la página 1232. la personalidad del mortal no sobreviviente la absorbe el Supremo. Sí, Ujú. sí. Si el hombre mortal no sobrevive a la muerte natural, los verdaderos valores espirituales de su experiencia humana sobreviven como porción de la experiencia continuada del ajustador de pensamiento. Los valores de la personalidad de ese ser no sobreviviente persisten como factores en la personalidad del Supremo en la actualización. Estas cualidades persistentes de la personalidad están privadas de identidad, pero no de los valores experienciales acumulados
durante la vida mortal en la carne. La sobrevivencia y la identidad depende de la sobrevivencia del alma inmortal de estado morontial y de valor divino en constante aumento. La identidad de la personalidad sobrevive mediante la sobrevivencia del alma y en ella. Entonces nos queda claro de que el que no sobrevive, su personalidad pasa a ser parte de la personalidad del Supremo. Gracias. Y lo que dice Andresito, ¿qué página es, Andresito? ¿En qué documento? Documento 112.5. Lo que proviene del Padre es como el Padre, eterno. Y esto es igualmente cierto de la personalidad que Dios otorga por su propia elección libre, como ocurre con el ajustador del pensamiento, un fragmento real de Dios. La personalidad del hombre es eterna. Pero en cuanto a la identidad, es una realidad eterna condicionada. Habiendo aparecido en respuesta a la voluntad del Padre, la personalidad alcanzará el destino de deidad. Pero el hombre debe elegir si estará o no presente en el momento del logro de tal destino. Si no se realiza dicha elección, la personalidad alcanza la deidad experiencial, o sea, el Supremo, directamente, volviéndose parte del Ser Supremo. El ciclo está predestinado, pero la participación del hombre en él es facultativo, personal y experiencial. Ah, nos queda muy claro que efectivamente se vuelve parte del Ser Supremo cuando el humano no rechaza, no lo acepta. Pero qué interesante que la personalidad sigue su ciclo y se vuelve de deidad. O sea, con humano o sin humano, ella sigue. Humano o sin humano. Humano sin humano. Claro. Volvamos al documento. Y eso Ah, es porque proviene del Padre. Porque no Porque leemos proviene del Padre. Andresito, no. el siguiente párrafo, dejémoslo leer, que está interesante, al menos ese pedacito. Esa, Léalo. ¿lo leo? La identidad mortal es una condición transitoria de tiempo y vida en el universo. Es real solo en cuanto la personalidad elige volverse un fenómeno universal permanente. Esta es la diferencia esencial entre el hombre y un sistema de energía. El hombre tiene libre albedrío, puede elegir. El sistema de energía debe continuar, no tiene elección, pero el hombre es responsable de la determinación de su propio destino. El ajustador es verdaderamente el camino al paraíso, pero el hombre mismo debe tomar ese camino por su propia decisión, por su elección de libre albedrío. Qué belleza ese párrafo. El Padre Universal es el secreto tanto de la realidad de la personalidad como del otorgamiento de la personalidad y del destino de la personalidad. El Hijo Eterno es la personalidad absoluta, el secreto de la energía espiritual de los espíritus moronciales y de los espíritus perfeccionados. El actor conjunto es la personalidad espiritumente, la fuente de la inteligencia, la razón y la mente universal. Pero la isla del paraíso es no personal y extra espiritual, siendo la esencia del cuerpo universal, la fuente y centro de la materia física y el modelo maestro absoluto de la realidad material universal. El Padre Universal es el secreto de la realidad personal, que es lo que hemos estado hablando de la personalidad. Y por eso es que nos regala a todos la personalidad. No, ese no era Y el Hijo personalidad. Eterno es como el secreto absoluto, pero de la parte espiritual. Y el actor conjunto es el secreto absoluto, pero del sistema espíritu-mente. Pero ese sí Y no la es isla, secreto. pues sí, porque como que ellos tienen cada uno su secreto. ¿Cómo que manejan ese cuento? Y el paraíso, que no es ni materia ni espíritu, entonces, ¿qué maneja? Maneja todos los modelos universales de la materia. Muy Acá, simple. acá, para enfocarnos en la personalidad, que es decir, el resto es contexto, pero ellos acá pues quieren hablarnos de la personalidad, ¿no? Entonces recordar que el que da la personalidad es el Padre, pero para entender, estudiar o descubrir la personalidad del Padre,
tienes que estudiar es al hijo. Y eso pasa porque cuando el padre crea al hijo, se desprende de, De deja de sí. ser, digamos, la personalidad absoluta, porque el acto creador es un acto que conlleva entregar algo de sí. O sea, el padre no crea al hijo eh, permaneciendo igual a como estaba. Él muta. El hecho de crear altera al que crea, digamos, permanentemente. Entonces, el que es la personalidad absoluta es el Este Hijo hijo. Eterno y también es el que controla la energía espiritual. Entonces, el Padre nos da la personalidad, eh, pero la personalidad referente para todas las personalidades es en realidad la del Hijo. Él es el modelo, primero. Y, ajá, y por eso los hijos creadores dicen eh, que hay que, digamos, decía Jesús que quien lo había visto al Padre. Se refiere a quien lo había visto en cuanto a cómo vivía, o sea, cómo se expresaba su personalidad. Hay una duda. La misma de la semana pasada, los ajustadores que habitaban a los narcisos o a todas estas personas, ¿la personalidad es pareja para todos los seres que se crean en la Tierra? ¿O hay alguna excepción? No hay excepción. Por lo tanto, todo, un bebé que dura unas pocas horas, que se gestó, tendría su personalidad y iría, como sabemos, a los diferentes lugares de acuerdo a lo que está prescrito por el ajustador, ¿no es cierto? El ajustador pone la tónica donde va, ¿sí o no? Ahí nos toca es especular porque el libro Sí, no es no directo, habla. digamos. El libro sí dice que de los seres vivos del planeta, solo los seres humanos pueden recibir personalidad. Digamos, un animalito no tendría personalidad, o sea, no tendría muchas cualidades por los espíritus ayudantes de la mente, o sea, es súper material, pero subespiritual. Eh, y en cuanto a otra pregunta es, ¿cuándo llega la personalidad? No lo sabemos tampoco. Ahí los lectores del libro Durante especulamos, algunos dicen en la concepción, otros Otros dicen dicen en la en primera algún respiración. momento de la gestación. eh, Eso no lo sabemos con exactitud. Y en cuanto a si todos los seres humanos reciben el don de la personalidad, tampoco dice nada. Yo especularía, yo sospecharía que no, porque mm, un psicópata es más o menos, está en el nivel de un animal. No tiene cualidades espirituales, no tiene Tiene ajustador posibilidad de de recibirlo. experimentar a Dios ni de sentir impulsos. O sea, si el ajustador no va a ser capaz de hacer contacto, mm, o no lo puede recibir, pues uno diría, pues como para qué tiene Mm. personalidad, ¿no? Ahora, Andrés, eh, podríamos no, no especular es, de pero, que los pero psicópatas son consecuencia de esa afectación genética que vivió la raza humana por los de Caligastia y después la caída de Adán y Eva. sí, bueno, pero antes ya te Entonces digo no que son humanos, pero no antes son quería hijos de redondear Dios. con que hay que tener también presente que los hombres primitivos, eh, en en buen porcentaje, no están capacitados para recibir ajustadores de pensamiento. La familia directa de Andoni Fonta, los primeros primates que se consideran realmente humanos, sí recibieron ajustadores, Dijiste primates. Muy pero poco. después su descendencia en general, y eso pasa en todos los planetas, al principio no tienen como la capacidad y ellos se fusionan después en los mundos de estancia con un fragmento del espíritu. Eso pasa en casi todos los planetas habitados. Y entonces uno también podría decir, si no pueden
ser guiados por un fragmento del Padre. ¿Será que son guiados acá por un fragmento del Espíritu o no son guiados por nadie? Y hay otras, y de todas formas hay otras ayudas espirituales, ¿no? El Espíritu Santo, está el Espíritu de la verdad. Mm, Entonces, es una pregunta muy compleja. Y lo que tú decías, Isabel, yo supongo que la sangre adánica tiene como uno de los propósitos disminuir eh, o finalmente radical la posibilidad de que nazcan psicópatas. ¿Por qué? Pues porque nos eleva, por ejemplo, la capacidad para el sentido del humor, para la adoración, para la filosofía. Entonces, obvio que una de los propósitos de esa hibridación, de ese mestizaje con la sangre de los adanitas es aumentar la capacidad para la recepción espiritual. El libro dice eso, ¿no? Usa ese término que hay diferentes capacidades de recepción espiritual. Ujú. Mejora el envase donde No, van a pero meter ese yo espíritu. no creo que sea por lo de Adán y Eva. Yo le echaría más la culpa al mestizaje que hicieron de los 100 de Caligacia que se rebelaron y que después se mezclaron con las hijas de los hombres, los Los, dioses nodi- los con noditas. ellos. Porque recuerden que cuando ellos llegaron a nuestro planeta, dejaron su ajustadora allá en Jerusalén. No tenían. Sí, pero genéticamente eran superiores. Pero no tenían lo más importante que era el Espíritu de Dios en ellos. Entonces, por eso hay personas malas, Pero, malas, que se complacen con ser malas y creo que nunca crean alma, porque todo el tiempo haciendo mal, ¿cómo van a crear alma? pero eso es más, yo lo veo como una dificultad técnica, pero es decir, si ellos no se hubiesen revelado, no quiere decir que hubiesen sido psicópatas, ¿no? Es más porque de pronto, es decir, están a punto de fusionarse y si les traen el ajustador se fusionan aquí o alguna razón así debió ser. Pero los portadores de vida en alguna parte del libro dicen que tienen la esperanza de que al final del tiempo la genética de Adán y Eva que dejaron se va a manifestar en la totalidad de la humanidad. Dios quiera. Resurja, Claro, resurja, lo que resurja. pasa es que para eso nos falta Miles de años, por supuesto, pero entonces entender muchas será muy cosas bueno, será muy bueno. es decir, si ni siquiera se acepta la realidad de lo espiritual en muchos científicos, entonces mucho menos se va a investigar cómo La influye la genética expresión. en la receptividad espiritual, mucho menos va a haber algún día un plan para tratar de mejorar eso. Pero en resumen, yo creo que son muchos factores. Primero, que somos un planeta experimental, eso yo creo que de alguna manera Influye. afectó. Segundo, que no tenemos a Adán y Eva, que eran los elevadores biológicos. Y tercero, yo creo que la rebelión de algún modo, al retrasarnos y al eh, tener hoy en día, por ejemplo, tantas cosas con los alimentos, con la contaminación de muchos tipos, La con música. falsos medicamentos, Mm. todo eso afecta al cuerpo físico, que es el sustrato, entonces, para que haga anclaje la mente y luego el espíritu. Entonces, es una mezcla de muchas cosas. Pero ya hoy en día tenemos muchísimas ayudas, ya que la gente no las quiera tomar y poner en práctica ya el de libre elección. Ya que hoy estamos como tratando de dejar mucho más en claro lo de la personalidad, les quiero comentar algo que psicólogos y psiquiatras que estudiaban el libro durante conmigo en Caldas eh, nos hacían como la aclaración de que básicamente la ciencia cree que personalidad es la unión del temperamento y del carácter de un ser humano, que es lo que define su comportamiento, pero que no tiene nada que ver con la idea de personalidad que nos vende el libro, aunque el carácter sí puede ser manifestación de la actualización de la personalidad, si es un carácter recto.
No sé si eso les aporte algo. Yo quiero, sí, claro que sí. Quiero para la pregunta de Yoli, nos está así. La personalidad es potencial en todas las criaturas que poseen una dote de mente, desde un mínimo de autoconciencia hasta un máximo de conciencia de Dios, mínimo de autoconciencia. Pero la dote mental por sí sola no es personalidad, ni tampoco el espíritu ni la energía física. La personalidad es la cualidad y valor en la realidad cósmica exclusivamente otorgada por Dios el Padre a estos, póngale que a este pedacito, a estos sistemas vivientes de energías asociadas y coordinadas de materia, mente y espíritu. Entonces, hasta allí es que le querías compartir. Entonces, ¿yo qué deduzco para contestarle a aportarle a la discusión de lo que planteó Oli? Si el padre viene y dice, a ver, ya se coordinó la materia, la mente y el espíritu, sí. Ah, bueno, entonces lo doy la dote de personalidad. ¿En qué momento están esos tres componentes presentes del ser humano? En el momento que llega el ajustador, ¿cierto? Porque antes no tengo espíritu, tengo asistencia espiritual, que es diferente, pero el espíritu es el ajustador. Entonces, Mm, si yo no tengo ajustador, no me pueden dotar de personalidad. Entonces, eso sería una pista para esa dotación de personalidad. Sin embargo, pues eso es una impresión mía. sí, Eh, puede ser, pero hay un argumento en contra, o varios. Uno, los niños que mueren antes de los 5 años, ¿Mm? pero tenían potencialmente la capacidad para recibir el ajustador, Ujú. son repersonalizados en las guarderías de los mundos de Sí, estancia. mm, sí. ¿No? Y otro argumento que a veces se ha usado es que, pues, vale la pena mencionarlo, es que cuando Jesús decidió encarnar, la anunciación de Gabriel se hizo al día siguiente de la concepción. Y la anunciación, o bueno, esa no fue tanto una anunciación a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, también se hizo al día siguiente. Digamos, es como más interesante la de Jesús. Ujú. pero Y, Andresito, y acuérdate que desde que era un bebé, eh, vinieron aquí los ángeles y armaron coro y función. Y Entonces entonces, también podría suponer de que a Jesús le llegó el ajustador más rápido, más que no, dijo que a los 5 años mm, le llegó. Oye, Y ahí está la fecha. según lo que leyó No, la normita, sería para mentes, o sea, para seres humanos que tienen mente. ¿Qué pasaría de nuevo con el problema de los seres que no tienen la capacidad de la mente? O sea, que son, no sé si anormales o que pero no no tiene tendrían una mente personalidad. madura, no tiene No la ten- mente madura, porque cuando también dice que el ajustador llega cuando la mente madura. Sí, pero aquí decía en el párrafo que tú leíste al Sí, comienzo, dice que no no, la es mente no. con seres humanos que tienen mente. la Entonces madurez de la mente. la personalidad que es ese dote que te da Dios, no estaría entonces en seres que ya vienen con alguna malformación cerebral, pienso yo, no sé. Eh, Mira, Es en como- repetidas ocasiones, Ginny, la de Uruguay, creo, sí. mm, insiste en que para que pueda desarrollarse un cuerpo material, tiene que hacerse dentro de la personalidad a la que posteriormente le dotan a ese cuerpo mente. Y no, tiene que estar la personalidad para que se pueda formar el cuerpo material al que dotan de mente, así sea mecánica. Y después le dotan de espíritu, o sea, de ajustador del pensamiento, hasta que esa criatura haga su primera elección moral. ¿Me hago entender? Entonces, esa parte, si normas que están ahí para buscarla encontráramos, sería ideal, O sea, en el porque pensamiento de estaría Dios claro. está un ser humano y ya está dotada la personalidad, que es eso que Él nos entrega. Sí. Cualquiera sea la condición, sería, ¿no? Pero es que el libro también dice que nosotros la imperfección somos la sombra de la perfección, lo que significa que en el paraíso nosotros ya somos perfectos y aquí somos la sombra de esa perfección. yo creo que el padre sabe de antemano dónde vale la pena. A ver, bueno, yo creo que la personalidad llega
poco después de la concepción probablemente, el primer mes o algo así. Entonces, ¿dónde se forma Lo que en pasa la es que mamá? lo- Sí, sí, no, no en la importa, no extensión de la importa, madre, porque sí. pueden estar las dos ahí el tiempo. Lo que es que el problema con la personalidad es otra vez la manifestación plena. Por ejemplo, nosotros, yo siempre pongo el ejemplo, nosotros digamos, ahorita creemos tal vez que conocemos nuestra vocación, porque aquí ya todos somos medio viejos. Decimos, bueno, yo soy, que sé, matemático. Definitivamente ya lo tengo como claro, pero es que imagínate eh, Juan el Bautista o uno de los apóstoles o alguien del siglo primero. De pronto la vocación de esa persona era dedicarse a explorar la relación entre la inteligencia artificial y los microbios. Y ve tú a pensar qué cosa loca, una carrera que todavía no existe y que en esa época tampoco existía. Entonces, lo que más se parecía a eso debió ser algo muy rudimentario. Entonces, una personalidad del siglo, de ese tiempo no tenía muchas oportunidades de manifestarse en toda su plenitud. Entonces, nosotros ahorita creemos que ya tenemos nuestra vocación y yo estoy convencido de que no, que medio la intuimos, porque igual estamos tan atrasados como los del siglo primero en comparación con lo que habrá aquí en miles, decenas de miles o cientos de miles de años. Ujú. Eh, entonces, en la medida en que la personalidad, debido a la ganancia de experiencia del ser que la posee, se manifiesta de forma más plena, más abundante, digamos, la podemos reconocer y valorar más. Entonces, en un feto, en un embrión, en un cigoto, puede ser que esa personalidad esté, pero no se manifiesta para nada, porque, eh, pero tiene que estar antes del ajustador en todo caso, porque para que llegue el ajustador tú tienes que tomar una decisión, o sea que tienes que tener personalidad. Eso sí. No puede ser que primero llegue el ajustador y luego la personalidad, porque el ajustador llega si tú tomas la decisión. O sea, si tienes libre albedrío, luego tienes ya la personalidad. Entonces es muy difícil porque uno dice, yo no veo lo que se evidencie personalidad en un bebé, por decir algo. Bueno, temperamento sí, habrá bebés calmados, bebés hiperactivos, eso sí puede ser indicativo del temperamento heredado, pero eso no es la personalidad. Entonces, eh, es muy complicado el problema de la personalidad y ellos no nos dicen lo suficiente, los reveladores. El libro nos dice que el temperamento es como un programa que ellos tuvieron que crear y lo que hace eso es que a cualquier criatura, nosotros o animales, lo impulsa a sobrevivir. El temperamento, ya que lo mencionas, es muy importante, aunque no haga énfasis Urantia. Eh, Para la sobrevivencia. para mí, estudiarlo, Ya. saber cuál es tu temperamento heredado, o sea, lo que la psicología llamaría tu personalidad, porque esos son tus impulsos directrices a lo largo de tu vida y conocerlo te permite saber cuáles son tus puntos fuertes, digámoslo, tus tendencias y tus puntos débiles. Es como quien tiene un carro y no se ha dado cuenta de que el carro tiene ciertas tendencias, que a veces falla con un clima o los frenos hacen cierta cosa. El que ya conoce el carro, le conoce eh, aquí lo que aquí en Colombia llamamos todos los gallos que tiene, La Los maña. y caprichos. lo sabe manejar mejor. Entonces, eso no está en Urantia, pero digamos, la psicología sí ha avanzado en eso y hay dos clasificaciones diferentes que son las mejores. Bueno, desde los tiempos, ¿quién era el que tenía tres o cuatro clasificaciones entre los griegos, ¿no? Que eran el
no me acuerdo, uno era el flemático, creo que el otro era el Colérico, sanguíneo. colérico sanguíneo. Ajá, sí, gracias, Andy. Eso fue como un primer intento, pero hoy en día hay dos que aquí conocemos mucho en Colombia porque un lector de Urantia le dedicó su vida a, buena parte de su vida al eneagrama, que es una clasificación de 9 personalidades, que es muy interesante, es de psicología más transpersonal. Ellos le Y el llaman personalidades, Andresito, pero realmente son de temperamento. temperamentos, sí, son temperamentos. Es muy interesante conocer cuál es el que te tocó a ti, porque a todos nos tocó uno, ¿sí? Y eso tú no lo puedes cambiar, es como, Con el temperamento que nace muere, Bueno, sí, pero pero eh, sí tu modifica, carácter puede domar el temperamento, domar el exacto, animal. Ujú. sí, los impulsos están ahí. Por ejemplo, yo tengo el impulso a ser muy mental y si me descuido eso me puede llevar a la inactividad, por ejemplo. O sea, los impulsos están ahí, pero las reacciones tú las puedes ir ajustando, madurando, Ujú. pero tienes que saber con qué te tocó vivir, ¿sí? Con qué llegaste a este mundo. Y también, si además ¿con logras qué analizar herramientas? un poco, eh, reconocer en los demás, pues tendrías que estudiar todos los tipos de temperamento un poquito. Pero si logras reconocer en los demás qué temperamento tiene, eso es muy interesante, puedes entenderlos mejor y eso te da una base para la compasión y para no juzgar tanto o comprender. Hay dos que son el enneagrama y el otro es hay una página que se llama 16 en número personalities.com. Sí, es un test basado, ese es más académico, es más gringo. El enneagrama es de origen chileno, de un psicólogo chileno. Y el otro es se me olvidan las 4 siglas, MB, pero se los busco, MBTI creo que se llama, me olvidó ahorita. Sí, MBTI. Entonces, en ese te evalúan 4 pares de posibilidades. Por ejemplo, puede ser introvertido o extrovertido. Y bueno, así. Entonces, por eso dan 16 porque 2 por 2 por 2 por 2 da 16. Tienes 16 posibilidades porque son cuatro factores que pueden ser cada uno de 2 tipos. E incluso hay tablas que relacionan el MBTI con el eneagrama. Hay como cierta, para ver si en uno tienes un tipo de personalidad, en el otro cuál sueles tener. Y el libro de Durantia dice no 9 ni 10 ni 16, sino hay una parte donde habla de 12. En la parte de los portadores de vida, creo que habla de los 12 tipos de personalidades. Bueno, Entonces, esto está en avance, pero igual, repito, no es personalidad, es temperamento y los que hagan estos tests van a descubrir cuál es su temperamento y de pronto también pues les ayuda a tener más claro que no es lo mismo que la personalidad. Ujú. Aunque la personalidad que te den va a estar en cierto modo alineada con tu temperamento, ¿sí? Porque no van a poner en un cuerpo que tienda a ser súper activo una personalidad que sea sumamente introspectiva, por ejemplo, ¿no? De algún modo. Es como el reflejo material, el temperamento, de lo que son las personalidades. Eh, entonces no es que sean tampoco tan disímiles, porque el libro lo dice, y está basado en el número 12 porque la vida está basada en el número 12, pero no conozco ninguna clasificación de 12 personalidades o temperamentos. Entonces, a nosotros no nos van a mandar a un ajustador que no va a servir para nuestra configuración y proyección mental. Ahí están las tres cosas que hace el ajustador para escogernos. Entonces, con esa potencialidad, con esas tres potencialidades, él hace sus cálculos y diseña un plan.
Pero compártelo porque no va a quedar en la grabación para los que no están hoy acá. No, Comparte el PPT completo, eso completo, que es de la personalidad. no, ese nomás este pedacito. ¿Cómo es que el ajustador no se elige? Capacidad intelectual, percepción espiritual y poderes intelectuales y espirituales combinados. Y estudian la herencia de uno también. Claro, Sí, por supuesto, y los pero no, potenciales que puede llegar a desarrollar. pero no material, sino mental y espiritual. Sí, allí está la descripción de cada cosa, ¿no? La capacidad intelectual tiene que ver con la potencialidad del cuerpo que a uno le tocó, porque también eso tiene algún componente hereditario. Y la percepción espiritual sí también tiene que ver con la herencia, porque por ejemplo, lo que decía Andresita ahora, que los Adanes vinieron a, Mejorar el estuche. eh, A para que mejorar el estuche donde van a meter estas almas. para tener mejor receptividad. Lo que Eso. sucede es que cuando la criatura más o menos cumple 5 años, ha madurado el desarrollo del cerebro, dicen la ciencia. Y en ese momento es que se puede saber si tiene capacidad de recibir una mente subnormal, normal o supernormal. Miren Bueno, lo que dice chicos, en el tercer punto, el grado hasta el cual pueden posiblemente estas dos dotes asociarse, mezclarse para producir un fuerte carácter humano y contribuir a la evolución certera de un alma inmortal con valor de supervivencia. las cualidades de la realidad universal que se manifiestan en el ser humano, ¿cómo se manifiestan? O sea, a través del cuerpo, mente, espíritu, alma, todos esos aspectos van a ser muy interesantes para la próxima reunión. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.